puede tener repercusión hasta de un paro técnico, ¿verdad? Aunque nosotros queramos prestar el servicio, no va a haber dinero para comprar el diésel. Analicemos la anatomía del fracaso, que algunos quieren normalizar. Cuando el Estado tiene que salir a medir humo y volver a dar más tiempo para sustituir unidades que ya deberían estar en un museo. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. La gran mayoría no se expresa como debe ser porque realmente tenemos miedo y pánico. El sector transporte en El Salvador no es solo un sistema de movilidad, es un agujero negro financiero que devora recursos públicos bajo la excusa de la estabilidad. Para este 2026, el presupuesto incluye más de $60 millones destinados exclusivamente al subsidio. Hablamos de una normativa prorrogada que mantiene pagos mensuales de $250 por cada microbús y $500 por cada autobús. Pero aquí está la verdadera trampa. Mientras el dinero fluye, la modernización se estanca. La Asamblea tuvo que prorrogar nuevamente en 2025 el plazo para sustituir unidades que ya cumplieron o están por cumplir los 20 años de antigüedad. Es decir, el Estado está financiando activamente la permanencia de la chatarra en las calles. Hay de aquellos que dictan leyes injustas y de los escribas que escriben decretos opresivos para privar de justicia a los necesitados y robar de sus derechos a los pobres de mi pueblo. Bienvenidos al teatro de lo absurdo, donde la mediocridad quiere pasar por sacrificio y la ineficiencia pretende cobrar estatus de víctima. El foco vuelve a los empresarios del transporte público y a ese núcleo de transportistas que amenazan con un paro técnico, justo cuando el país les exige algo elemental: que un servicio público deje de operar como si la decadencia fuera un derecho adquirido. La frase existe, la amenaza está dicha y el argumento es el de siempre: que el diésel sube, que las llantas pesan y que los repuestos aprietan. Por favor. Pero lo que ya no pueden esconder es otra cosa. Durante años han sobrevivido bajo un esquema de subsidio permanente sin resolver la raíz del problema. ¿Y cuál es esa raíz? Muy simple. El sistema fue acostumbrado a pedir alivio sin aceptar disciplina, a recibir ayudas sin someterse a una transformación real. Aquí hay una traición a la confianza pública y esa traición no necesita adjetivos falsos para ser devastadora. El transporte público no es un capricho empresarial, es una función social. El propio artículo 110 de la Constitución salvadoreña establece que el Estado puede tomar a su cargo los servicios públicos cuando el interés social lo exija. Eso no es un exceso, es el orden constitucional que ellos juran respetar, pero intentan evadir. El bien común exige que la organización social proteja derechos básicos, no que una minoría administre la necesidad ajena como palanca de presión. Los transportistas hablan de diésel y mantenimiento como si describieran un accidente cósmico, cuando en realidad describen los costos normales de cualquier operación. Si después de décadas de subsidio no pueden cubrir sus costos, el problema no es el combustible, el problema es el modelo. Vivir indefinidamente de una compensación estatal sin traducirla en un servicio limpio y seguro es una ofensa moral. La era del bus como feudo tiene que terminar. La era del usuario como centro tiene que empezar. Pero ¿qué sucede cuando esas máquinas viejas no solo quiebran la economía, sino que envenenan el aire que respiramos? Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. Puede tener repercusión hasta de un paro técnico, ¿verdad? Aunque nosotros queramos prestar el servicio, no va a haber dinero para comprar el diésel. Y si no hay dinero para comprar el diésel, el transporte se para.
La crisis no es solo financiera, es ambiental y de salud pública. El gobierno ha intensificado las pruebas de emisión de gases y los resultados son alarmantes. Una cantidad masiva de unidades son multadas a diario por emanar nubes negras de hollín. Aún así, la legislación extendió en 2025 los plazos para renovar unidades de más de 2 décadas de uso. Estamos atrapados en un ciclo de prórrogas que prioriza el bolsillo del dueño sobre los pulmones del ciudadano. El hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social. El orden social y su progreso deben subordinarse cada vez más al bien de las personas. Gaudium et Spes, 63. Analicemos la anatomía del fracaso, que algunos quieren normalizar. Cuando el Estado tiene que salir a medir humo y volver a dar más tiempo para sustituir unidades que ya deberían estar en un museo, la discusión dejó de ser contable, se volvió más civilizada. Estamos hablando de máquinas agotadas y de una cultura operativa que convirtió lo provisional en sistema permanente. Un bus no es solo una caja con ruedas que recauda monedas, es el espacio donde viaja la fuerza productiva de El Salvador. Por eso el estado técnico de la flota no es una anécdota gremial, es un asunto de seguridad nacional. Mientras el mundo discute la transición energética y la eficiencia operativa, aquí todavía hay voces que quieren convertir la permanencia de la chatarra en un acto heroico. Por favor, no se equivoquen. Heroico sería modernizar. Heroico sería aceptar el control electrónico, la trazabilidad y los estándares medibles. Lo demás es la vieja costumbre de administrar atraso y luego cobrarlo como sacrificio. La política climática actual reconoce que el transporte es el mayor emisor de contaminantes y el gobierno ha sido enfático. Las pruebas de gases buscan proteger la salud. El problema ya no puede esconderse detrás de discursos corporativos. Desde la perspectiva moral, el aire limpio no es un lujo de las élites, es una condición mínima de justicia. La encíclica Laudato Si denuncia a quienes prefieren ocultar los síntomas en lugar de corregir la enfermedad. Y aquí la enfermedad es un esquema que pospuso durante demasiado tiempo la modernización real. Por eso la concesión debe volver a entenderse por lo que es un permiso condicionado al servicio, no una herencia perpetua ni un escudo de impunidad. El llamado paro técnico es en realidad una confesión involuntaria. Sin subsidio y sin tolerancia estatal, estos operadores no han sido capaces de construir una estructura sostenible. Si no pueden operar bajo la ley, no pueden reclamar inmunidad. Pueden reclamar audiencia, pero jamás una patente de corso para maltratar al pueblo. Es irreal también que nos pidan a nosotros calidad y que se pretenda seguir operando bajo estas condiciones de crisis circunstanciales también, que reconocemos que no son efectos nacionales sino que internacionales. Llegamos al terreno legal, donde las excusas se rompen. Los artículos 110 y 112 de la Constitución facultan al Estado para administrar empresas que presten servicios esenciales si sus propietarios se resisten a acatar las disposiciones legales. No es una sugerencia, es un mandato para mantener la continuidad del servicio. Además, organismos como el Banco Mundial y el BID ya han documentado que los buses eléctricos, aunque requieren inversión inicial, reducen drásticamente los costos operativos a largo plazo. La tecnología está ahí. Lo que falta es voluntad o transparencia. La justicia sin misericordia es crueldad. La misericordia sin justicia es la madre de la disolución. Santo Tomás de Aquino. Entramos en la fase decisiva, la destrucción de las excusas. La pregunta ya no es si el diésel subió ayer. La pregunta es, ¿por qué? Después de años de protección estatal, el sistema se arrodilla ante cualquier variación del mercado. Esa fragilidad no es mala suerte, es una mala gestión. El punto clave es que la Constitución no deja indefenso al Estado, le da herramientas de regulación, vigilancia y, si es necesario, la toma del servicio. Si el concesionario no garantiza dignidad y obediencia al marco legal, la soberanía estatal debe entrar. Y esa intervención significa lo que por años faltó: licitaciones transparentes.
recaudo electrónico y contratos con metas claras. Modernizar no es cambiar de discurso, es cambiar de arquitectura. Por eso la resistencia a la transparencia dice tanto. Las cajas únicas y el cobro electrónico no son caprichos, son instrumentos para cortar la opacidad. Cuando un sector vive de pagos públicos, pero teme a la auditoría del flujo de pasajeros, la sospecha no es malicia, es lógica pura. La comparación internacional les arruina el relato. Los buses eléctricos ofrecen 0 emisiones y menores costos de ciclo de vida. El futuro no es imposible, simplemente exige una gestión competente. Pero claro, la competencia asusta a quien está acostumbrado al privilegio del monopolio descuidado. El tema de la competencia es legal, que están cobrando precios exorbitantes, como por ejemplo 1.50 en recorridos cortos, $2 y nadie les dice nada. Una empresa que no sirve a la persona hiere el tejido social. Y aquí la herida es visible. Usuarios hacinados y una amenaza recurrente de paro cada vez que se quiere imponer orden. El Estado no debe actuar con timidez, debe actuar con prudencia fuerte. El Salvador no necesita negociar con el desorden, necesita un transporte que responda a la nación y no al chantaje. Si el diésel cambia hoy de 4.30 a 4.33, no, yo absorbo ese incremento mientras no me pase de 10 centavos. Si me sube La ley de transporte terrestre es clara. Se sanciona con multa o cancelación de la autorización a quienes no reúnan los requisitos exigidos. El marco legal vigente permite que el interés social prevalezca. Ya en este 2026 se han anunciado movimientos de inversión privada para renovar flotas en el área metropolitana, lo que demuestra que el cambio es posible para quienes sí quieren trabajar bajo estándares modernos. Porque el que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Llegamos al punto final. Quien crea que puede someter al país con la amenaza de un colapso del transporte no está leyendo la historia. El centro de gravedad cambió. Ante el sistema era rehén de operadores atrincherados. Hoy el debate tiene que girar hacia el control público y la trazabilidad. La sentencia nace del principio de realidad. Ninguna ruta es un patrimonio feudal. El permiso existe para servir y cuando deja de servir, pierde su piso moral. El destino de la chatarra no puede ser la prórroga eterna. Se acabó la excusa de que modernizar era una simple quimera. La modernización es hoy una exigencia innegociable. En este conflicto los vulnerables no son los empresarios que negocian subsidios, son los usuarios que dependen del bus para sobrevivir. La mayoría sí como que son muy irrespetuosos, tratan mal al pasajero, como que uno no pagara su pasaje. Y ponerle una infracción y si es grave suspenderlo. Sí, los deberían de pasar quizás por un proceso para... Ellos son el verdadero sujeto de la justicia social. El gobierno debe poner una nueva lógica. Servicio antes que renta, salud antes que humo y continuidad antes que chantaje. A los señores transportistas del viejo esquema les queda una verdad incómoda. El argumento histórico ya se les agotó. Recibieron tiempo, dinero y paciencia. Y aún así, el sistema sigue pidiendo rescate mientras el usuario paga por su salud. La apoteosis del nuevo modelo es simple. Motores limpios, recaudo transparente y un Estado que deje de ser rehén. El Salvador asciende cuando el interés general se impone sobre la extorsión. Los parásitos del desorden caen cuando se les apaga el negocio de la impunidad. Así funciona la historia cuando un Estado decide por fin comportarse como tal. ¿Y tú qué piensas de este cambio necesario? ¿Es hora de que el gobierno tome el control total o crees que el sector privado aún puede redimirse? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.